¿Ya? Bueno, les repito el saludo. Buenas noches a quienes se integran. Hoy vamos a ver lo que es el tema de diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo, tanto pregestacional y gestacional. Como les decía, el Ministerio de Salud Pública también cuenta con una guía práctica clínica que es del 2014. Por favor, apaguen sus micrófonos. Listo. Ya, continuamos. ¿Ya? ¿Pueden ver las diapositivas, compañeros, todos? Ya, continuamos entonces. Bueno, como les... que no pueden ver algunas personas. ¿Ya? Que no pueden ver algunas personas. Por favor, ahorita sí ya podemos ver. Entonces los que no puedan ver, que cierren y vuelvan a ingresar de nuevo, por favor. A veces problema de conexión también. Ajá. Y entonces para empezar la clase, por favor, para no hacernos más tarde, les agradezco. Ya. Entonces vamos a hacer algo de historia. Les decía que esta enfermedad ya data desde hace algún tiempo atrás y hay registros que en 1824 ya se registró un primer caso de diabetes gestacional que provocó la muerte perinatal por distocia de hombros, ¿no? Al momento del nacimiento. En 1922 ya se registran más de 100 casos que habían encontrado glucosuria benigna del embarazo. Y esto provocó la mortalidad materna en un 30% y una mortalidad neonatal en un 90%. Y para 1980 este incremento fue mucho mayor y también hizo que se incremente las cesáreas, esto haciendo para que haya un mejor pronóstico en perinatal. Entonces, como ustedes saben, la diabetes gestacional corresponde más bien a una hiperglicemia que ésta se detecta por primera vez durante el embarazo. Y según la Asociación Americana de la Diabetes ADA, señala que la diabetes gestacional ocasiona aproximadamente el, complicaciones en un 7% de los embarazos. Es así que mujer gestante con diabetes se la denomina o se la categoriza como un embarazo de alto riesgo. Entonces, la prevalencia en general de la diabetes gestacional puede llegar a ser entre un 10 a un 20% aproximadamente en los casos de poblaciones de alto riesgo. Ya. Entonces, la diabetes gestacional se asocia con riesgos tanto para la madre como para el feto, específicamente en lo que son abortos, preeclampsia y el parto pretérmino, que estos son los más comunes en las mujeres con diabetes ya preexistente. Adicionalmente, también ocasiona retinopatías diabéticas y estas pueden empeorar rápidamente durante el embarazo. Es así que, según la OMS, después del embarazo, entre un 5 a un 10% de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen la posibilidad de hasta un 50% de presentar diabetes mellitus tipo 2 en los próximos 5 a 10 años. Yeah. Entonces, la exposición a altas dosis de glucosa durante el segundo y tercer trimestre del embarazo en el feto, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona en los niños macrosomía, hipoglicemia, ictericia, hipocalcemia, policitemia y enfermedades por deficiencia de surfactante pulmonar en el neonato y posteriormente en los niños y adultos, hace que ellos sean obesos y que tengan diabetes. Mientras tanto que en la diabetes pregestacional los fetos tienen una gran cantidad o se exponen a grandes cantidades de glucosa en el primer trimestre del embarazo. ¿Y qué pasa con ellos?
hace que se incremente el riesgo de anomalías congénitas, como cuáles, anomalías en el sistema nervioso central, también anomalías a nivel cardiovascular, renal y musculoesquelético, así como abortos espontáneos. ¿Ya? En realidad en el Ministerio de Salud Pública no es que tengamos datos así tan actualizados, pero los datos que hemos obtenido data de que ha habido un incremento paulatino desde 1994 hasta el 2009, que este ascenso fue muy notable. Se evidenció 142 casos de gestantes con diabetes gestacional por cada 100.000 habitantes. Sí, y esto se fue incrementando hasta 1084 casos por 100.000 habitantes. Además, se ha visto que es más frecuente en la región costa, específicamente en la provincia de Manabí. Sí, para el 2009 al 2013 se vio este incremento, lo que les decía, ¿no? Que es más frecuente o que se ha visto que se incrementó en la provincia de Manabí. Para el 2012 lo que se evidencia es que el sobrepeso al nacer se ubicó. Pueden cerrar, por favor, los micrófonos. Entonces, para el 2012 se evidencia que el sobrepeso al nacer ha ubicado dentro de las 10 primeras causas de morbilidad infantil en el Ecuador. Entonces, continuando con lo que es la diabetes, vamos a ver que según la Asociación Americana de la Diabetes nos indica que la diabetes gestacional no es más que una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, como ya habíamos dicho, y que ésta se va a detectar por primera vez durante el embarazo. Y esto que hace que se traduzca en una insuficiente adaptación a la insulinoresistencia que se produce en la gestante. ¿Sí? Entonces, la diabetes gestacional, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por un aumento patológico de la resistencia a la insulina, una disminución de la sensibilidad a la insulina y la secreción deficiente de insulina. ¿Esto qué va a hacer? Va a conducir a la madre y al feto a que desarrollen una hiperglucemia. Y es por ello que se diagnostica mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ya? Entonces, la diabetes gestacional se asocia a un mayor riesgo de resultados maternos y fetales, como ya habíamos dicho, y aunque se resuelve con el nacimiento en la mayoría de los casos, se ve que el 35% de las mujeres con diabetes gestacional tienen realmente una diabetes preexistente y el 50% de las mujeres que desarrollan diabetes gestacional pueden desarrollar diabetes gestacionales recurrentes en los próximos embarazos o diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la glucosa es transportada, ustedes saben, libremente por medio de la placenta a través del cordón umbilical, ¿no? Por difusión facilitada. Entonces, entre las 20 y 22 semanas de gestación, lo que estamos diciendo, ¿no? Hay un incremento de hormonas de contrarregulación que inducen a que haya una resistencia de la insulina a nivel postreceptor, y a partir de las 24 a 28 semanas hay un aumento de la resistencia a la insulina que puede alcanzar niveles que se observan en las pacientes en pacientes diabéticos tipo 2. ¿Ya? Entonces, por la presencia de esta gran cantidad de glucosa materna o la hiperglucemia materna, estas cantidades excesivas, ¿qué hacen? Hacen que la glucosa la glucosa hace que lleve a que haya una
hiperinsulinemia fetal, ¿no es cierto? Una hiperinsulinemia fetal, y esto a su vez hace que se dé un crecimiento excesivo, lo que se denomina la macrosomía, y a la final esto va a conllevar a que se den en mayor cantidad las cesáreas. Durante el parto también causa distocias de hombro, traumas perinatales y en el neonato a que haya hipoglicemias. Además, también es importante reconocer que el exceso de insulina en la circulación fetal puede retrasar la maduración pulmonar. Esto se asocia sobre todo con una baja producción de surfactante, lo que va a conducir a que se dé el síndrome de dificultad respiratoria o la enfermedad de membrana hialina. Y esta situación es 6 veces más común en las personas o en las mujeres que no tienen diabetes gestacional. Entonces, ¿cómo se clasifica la diabetes mellitus? La diabetes mellitus, según la Asociación Americana de la Diabetes, se clasifica en diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. Entonces, la diabetes 1 es el resultado de la destrucción de las células beta, que por lo general estas van a conducir a la absoluta deficiencia de la insulina. La diabetes tipo 2 es el resultado de un defecto progresivo de secreciones de insulina con resistencia a la insulina. La diabetes gestacional, en cambio, es la intolerancia a los carbohidratos, resultando en hiperglucemias de gravedad variable con inicio o primer reconocimiento durante el embarazo. Y los otros tipos específicos de diabetes, estas son debidas a otras causas, por ejemplo, como defectos genéticos en la función de las células beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, como por ejemplo la fibrosis quística, por consumo de drogas, tal como es en el tratamiento del VIH-Sida, ¿no? O también cuando hay trasplantes de órganos. Entonces, de esta manera es como se clasifica la diabetes, ¿no? Tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, y los otros tipos específicos de diabetes. Entonces, en la guía nos habla también sobre las evidencias y recomendaciones, que esto se basa en lo que es el manejo, tratamiento y recomendaciones para el cuidado de una mujer gestante con diabetes. Más que nada porque hay que cuidar de este binomio, ¿no? Materno-fetal. Y se basa en el cuidado preconcepcional de la mujer diabética, ¿sí? En el cuidado o el control de la diabetes gestacional, el cuidado prenatal, el cuidado intraparto, el cuidado neonatal y el cuidado postnatal. Todo esto comprende el manejo y tratamiento de una gestante con diabetes. Está abierto el micrófono. ¿Ya? Cierren sus micrófonos, por favor. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con el cuidado preconcepcional de la mujer diabética. Es importante iniciar con lo que es la información y la asesoría en una mujer que tiene diabetes y que desea embarazarse. Entonces se debe ofrecer todo tipo de información y asesoría en lo que en las mujeres que están planificando un embarazo, como por ejemplo indicarles los riesgos de complicaciones en el embarazo y cómo se puede reducir con un buen control de la glucosa. También indicarles la dieta, el control de peso y ejercicio, incluyendo la reducción de peso en mujeres que tengan un índice de masa corporal mayor a los 25 kilogramos por metro cuadrado. Hablarles igual sobre las hipoglucemias y cómo identificar estas, los síntomas y signos que pueden presentar náuseas y vómitos que pueden estar relacionados con el embarazo y con un deterioro en lo que es su glucosa, ¿no?
Evaluar periódicamente lo que es retina y el riñón. También si es que está ocupando o está utilizando anticonceptivos, igual indicarle cuándo deben de tener la anticoncepción. Tomar suplementos de ácido fólico en estas pacientes de 5 miligramos al día 3 meses antes y durante el embarazo de 1 miligramo al día. Y revisar todos los posibles cambios en la medicación con el objetivo de que no causemos daño al neonato, ¿no? Perdón, al feto. Sí, entonces los medicamentos seguros en una mujer gestante son la metformina y la insulina humana. ¿Ya? Es importante también hablarles sobre los riesgos de la hiperglicemia. Entonces, dentro de los riesgos de la hiperglicemia, cuando una mujer está embarazada, ¿cuáles son? Lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? La macrosomía fetal, ¿sí? Traumas durante el nacimiento, tanto para la madre como para el niño. Abortos, que habíamos dicho que es muy frecuente, anomalías congénitas, aumento de la morbilidad neonatal, muerte neonatal, obesidad o diabetes que puede aparecer después en el niño y el incremento del índice de cesáreas. Y dentro de los cuidados preconcepcionales es importante indicarles el suplemento de ácido fólico, como les había dicho, en esta dosis de 5 miligramos al día, 3 meses antes y durante el embarazo 1 miligramo al día. Continuar con el tratamiento con insulina, ¿sí? Continuar el tratamiento con metformina, que estas son los medicamentos de elección y que son muy seguras, según la evidencia, no provocan afectación en el feto. Importante indicarle que debe realizarse la hemoglobina glicosilada trimestralmente, que debe tener valoraciones regularmente por oftalmología y valoraciones de su función renal. También hacer los controles de comorbilidades como hipertensión, hipotiroidismo, dislipidemias y de obesidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes gestacional? ¿Cuál es el tamizaje y el diagnóstico? Es importante primero, para hacer el tamizaje de la diabetes gestacional, que hagamos la valoración del riesgo, ¿no? Hay que determinar primero los factores de riesgo y que pueden ser riesgo medio y riesgo alto. Riesgo medio cuando la paciente tiene sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal que sea mayor de 25 kilogramos por metros cuadrados antes del embarazo o que tenga historia de resultados obstétricos adversos. Ahí se considera como riesgo medio. Y riesgo alto, en cambio, es por ejemplo, toda población latina hispana como nosotros los ecuatorianos con alta prevalencia de diabetes mellitus, que tengan obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, que tengan antecedentes de diabetes gestacional en los embarazos previos, que los partos que hayan tenido anteriormente hayan sido con productos macrosómicos, es decir, más de 4 kilos o un percentil mayor a 90, que tengan glucosuria, que tengan síndrome de ovario poliquístico, que haya historia familiar o antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, que haya trastornos del metabolismo de los carbohidratos como las hiperglicemias en ayunas o intolerancia a los carbohidratos, o que haya óbitos fetales de causa inexplicable. Entonces, si cumple o tiene estos factores, alguno de estos factores se lo considera como riesgo alto. Entonces, para hacer el tamizaje de diabetes gestacional, primero determinamos si es riesgo medio o riesgo alto. Siguiente diapositiva, creo ya. Ya le pasamos a la otra.
Ya les voy a publicar la segunda parte de la diapositiva, por favor. Ahorita. Ahorita les estoy subiendo la siguiente parte de la diapositiva para continuar con la clase. Bueno, ahora vamos a continuar con la clase, por favor. Apagar los micrófonos, por favor. Ya, como les había dicho, micrófonos. Ya, como les había dicho, es importante primero determinar el factor de riesgo. Una vez que determinamos si es un riesgo medio o alto, vamos a hacer el tamizaje. ¿Sí? Entonces, si es un riesgo alto, se va a realizar una glucemia en ayunas en la primera consulta gestacional. ¿Sí? Y esto que nos puede dar estos valores. Si es que es mayor a 126 miligramos por decilitro, se considera que es una diabetes preexistente. Si es que está entre 92 a 126, se considera como diabetes gestacional. Y si es menor a 92 miligramos decilitros, tendremos que realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos entre las 24 y 28 semanas de gestación. Ahora, si determinamos que es una gestante con riesgo moderado, únicamente vamos a realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos entre las semanas igual 24 y 28. ¿Cuáles son los puntos de corte máximo al hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa con los 75 gramos? Sí, la basal es que sea menor de 92 miligramos por decilitro, pero si a la hora de haber hecho la prueba debe ser menor a 180 miligramos por decilitro y a las 2 horas debe ser menor a 153 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces vamos a considerar como diabetes gestacional si uno o más de estos valores que indicamos se encuentran alterados. ¿Ya? Es importante también conocer que las pruebas, que no son pruebas equivalentes para el tamizaje de diabetes gestacional, la medida de la glucosa capilar o el test de urinario de glucosa. ¿Sí? Entonces únicamente podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional midiendo los riesgos y valorando los niveles de glucosa y luego con las pruebas de tolerancia oral a la glucosa. Sí, entonces aquí de forma resumida lo que habíamos dicho, este es el flujograma para el tamizaje de diabetes gestacional. Entonces lo primero, ¿no? Repitamos. Lo primero es la estratificación del riesgo en la mujer gestante. Determinar si es riesgo moderado o si es riesgo alto. Si es riesgo moderado, hacemos el control prenatal normalmente, ¿no? Y vamos a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre las 24 a 28 semanas de gestación, con los puntos de corte de lo que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Habíamos dicho que el nivel basal que sea aquí era menor, ¿no? Menor a 92 miligramos por decilitro. A la hora no debe estar mayor a 180 y a las 2 horas mayor a 153 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, valores bajos no es diabetes gestacional. Y si uno o más de estos valores están por encima de estos niveles, se lo diagnostica como diabetes gestacional. Ahora, si determinamos que la mujer tiene un riesgo alto, en el primer control prenatal vamos a solicitar glucosa en ayunas y si sus valores son menor a 92 miligramos por decilitro,
hacemos la prueba de tolerancia, ¿no es cierto? En estas semanas de gestación, 24 y 28 semanas. Si su valor de glucosa está entre 92 y mayor a 92 y menor a 126 miligramos por decilitro, se diagnostica como diabetes gestacional. Y si su glucosa es mayor a 126 miligramos por decilitro, es decir, que esta paciente tiene diabetes mellitus pregestacional, o sea, preexistente, ya tenía antes de embarazarse. Ya es importante, entonces lo que les estoy recalcando y una otra vez, dar la asesoría y explicar, ¿no?, a la paciente de todos los riesgos que conlleva tener diabetes gestacional. Sí, volvemos a repetir, como es la macrosomía, que es lo más común, el trauma durante el nacimiento, tanto para la madre como para el niño, ahí se aumenta el índice de cesáreas, hay una mayor probabilidad de morbilidad neonatal, muerte del neonato y que el niño, producto de diabetes gestacional, ya cuando sea más grande o de adulto, puede desarrollar obesidad o diabetes. ¿Ya? Dentro de las recomendaciones o la terapia para el control de las hiperglicemias en el embarazo. Primerito, lo que debemos sugerir a la paciente es dieta y ejercicio, ¿no? Es la dieta y ejercicio, pero cuando estos no mantienen los objetivos del control de la glicemia en un periodo de 1 a 2 semanas, pues ya requiere terapia farmacológica, ¿sí? Con insulina humana NPH o la insulina regular a estas dosis, de 0.2 unidades por kilogramo hasta 1 unidad por kilogramo, o la metformina. Cierren sus micrófonos, por favor. Es importante también solicitar una ecografía, sí, porque en esta podemos determinar si hay ya macrosomía fetal incipiente entre las 28 a 30 semanas de gestación. ¿Y esto cómo se mide mediante la ecografía? Es por medio de la circunferencia abdominal, que debe estar por encima del percentil 70. ¿Sí? Lo que les decía, ¿no? La terapia, ya. Es importante también conocer cuánto debe ganar la mujer, la ganancia de peso durante el embarazo en una mujer con diabetes gestacional, considerando si la mujer gestante era bajo peso, es decir, con un índice de masa corporal menor a 20, la ganancia total durante el embarazo debería ser de 12.5 a 18 kilos. Y la ganancia semanal en kilos entre el segundo y tercer trimestre, porque en el primer trimestre no es que aumenten mucho de peso, pero en estos trimestres la ganancia debería ser de 0.5 kilos. Si la mujer gestante tuvo un peso pregestacional normal, es decir, entre un índice de masa corporal entre 20 a 24.9, la ganancia total va a ser de 11.5 a 16 y la ganancia semanal de 0.4. Si es una mujer con sobrepeso pregestacional, es decir, un índice de masa corporal de 25 a 29.9, la ganancia va a ser de 7 a 11.5 y la ganancia semanal de 0.3 kilos. Y si la mujer tiene obesidad pregestacional, es decir, con un índice de masa corporal mayor a 30, la ganancia total durante el embarazo va a ser de 5 a 9 kilogramos y semanalmente 0.2 kilos. Es importante esto conocer para el control mensual que hay que ir haciéndoles a las pacientes con diabetes. ¿Qué hacer
ahora en el cuidado prenatal. Entonces, ¿qué se recomienda? Sí, primero, este es un manejo multidisciplinario e integral de la diabetes en el embarazo, ya que una condición que amerita atención, es una condición obviamente que amerita atención prioritaria y debe ser manejado por el ginecólogo, el endocrinólogo y ya que ellas requieren tratamiento, bueno, farmacológico y tratamiento no farmacológico en algunos casos. Entonces, em, cuando la paciente ya es diagnosticada de diabetes gestacional, hay que referirle al especialista, ¿no? Hay que realizarle controles de glicemia cada semana al menos, asesorarle sobre el establecimiento de salud adecuado para la atención del parto, que debe ser de segundo o de tercer nivel. Se le debe proveer información y educación integral en lo que es diabetes durante cada consulta del control prenatal y hay que garantizar el seguimiento a todas sus consultas prenatales. Entonces, aquí lo que se les ha traído es básicamente lo que hay que hacer, ¿no? Durante semana a semana en el control prenatal, porque es muy específico en las mujeres con diabetes mellitus. Entonces, durante la primera consulta médica, como todo, ofrecerle asesoría e información, el apoyo sobre el control glucémico y el automonitoreo enfocado a metas terapéuticas. Hay que enseñarle cómo debe hacerse su automonitoreo y los valores normales que debería ella tener. Realizar una historia clínica orientada a su problema de diabetes, revisar la medicación que toma, ofrecerle una evaluación de lo que es retina, riñón, si estos no hubiesen sido realizados en los 12 meses previos. Realizar exámenes de laboratorio prenatales como biometría hemática, glucosa, exámenes generales y de cultivo de orina, BDRL, grupo sanguíneo y factor RH, nitrógeno ureico, creatinina, la hemoglobina glicosilada y las glucosas en ayunas y postprandial. Y obviamente la referencia al especialista. Establecer también riesgos de complicaciones de diabetes que ya habíamos dicho anteriormente y la derivación para el control con nutricionistas. ¿Sí? Estas pacientes deben manejarse por un nutricionista obligadamente también. Eso en la primera consulta. Ya a la semana 6 a la semana 8 aquí obviamente se va a confirmar la viabilidad del embarazo y la edad gestacional. Entre la semana 11 a 14 se va a realizar una ecografía para determinar marcadores ecográficos de anomalías congénitas en caso de haber. Se va a realizar la hemoglobina glicosilada y se va a realizar los controles igual con el especialista. Entre la semana 20 a 22 se vuelve a realizar una ecografía morfológica fetal para detallar ya la anatomía del feto, ¿no? Ver si igual si no hay malformaciones congénitas. Entre la semana 28 a la 30 se debe realizar también otra ecografía para valorar el crecimiento fetal, el perímetro abdominal fetal, que habíamos dicho que este no debe estar por encima del percentil 70. ¿Sí? Realizar el control con el especialista también. En la semana 36 realizamos otra ecografía, todas enfocadas para valorar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico, realizar las valoraciones con el especialista y recomendar el manejo glucémico y preparación para la inducción de la labor del parto o de la cesárea. A la semana 38 ya se puede ofrecer lo que es la inducción de la labor o cesárea si es indicativa. Se debe realizar el test de bienestar fetal en las mujeres que esperan labor espontánea y asesorar sobre el tiempo, modo y manejo del parto, la analgesia y anestesia, incluyendo la evaluación anestésica para mujeres que tengan comorbilidades como obesidad o neuropatías autonómicas.
que asesorar en los cambios en la terapia de hipoglucémica durante y después del nacimiento, el cuidado inicial del recién nacido, el inicio de la lactancia y el efecto, perdón, de la lactancia sobre el control glicémico, también sobre dar asesorías sobre la anticoncepción y el seguimiento de esto. Y en la semana 39 a 41, si es que llegara hasta esta semana de gestación, se vuelve a realizar el test de bienestar fetal en las mujeres que están esperando labor espontánea. Ya. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento no farmacológico en una mujer gestante con diabetes. La terapia médica nutricional, como les dije, debe ser proporcionada por un médico especialista, perdón, por un nutricionista, ¿no? Por un especialista en nutrición. Más que nada que tenga experiencia en el manejo de lo que es diabetes y embarazo. ¿Y en qué se basa el tratamiento no farmacológico? Se basa principalmente en que haya una ganancia adecuada del peso. Hay que optimizar, bueno, el ejercicio que no puede ser tampoco un ejercicio muy exagerado. Se recomienda hacer caminatas de 30 minutos 2 a 3 veces. Y el control glicémico, reducir lo que son las fluctuaciones de glucosa, especialmente durante las glucemias postprandiales, y para llegar a un incremento de peso adecuado, ¿no? De acuerdo a su peso pregestacional. Entonces se recomienda consumir entre el 40 al 45% de carbohidratos del total de las calorías y un 20 a 25% de proteínas y un 30 a 40% de grasas. Las grasas saturadas estas no deben exceder el 10% del total de los lípidos y deben evitar los carbohidratos simples. Ya es importante también saber que la asignación de ingesta calórica diaria es similar en mujeres con diabetes gestacional o diabetes pregestacional. Y esto se va a calcular en base al índice de masa corporal también. Entonces, si es una mujer con peso normal, debe consumir 30 kilocalorías a kilo día. Si es una mujer con sobrepeso y obesidad, debe consumir 25 kilocalorías kilogramo día. Y si es una mujer con obesidad mórbida, debe consumir máximo 20 kilocalorías kilo día. Sí, lo que ya les dije también, que el ejercicio debe ser de forma regular, por lo menos de 3 a 4 sesiones de 20 a 30 minutos por semana y no de forma intermitente o discontinuada. Es importante también no recomendar los ejercicios que sean intensos o lo que son ejercicios en el ámbito competitivo, así como el aumento brusco en la cantidad del ejercicio. Vamos a ver ahora lo que es el trabajo de parto pretérmino en pacientes con diabetes gestacional. Entonces, toda paciente con diabetes gestacional habíamos dicho que tiene un factor de riesgo de tener partos pretérminos, ¿no es cierto? Y su incidencia es de aproximadamente el 23%. Se ha observado también que el nivel de hemoglobina glicosilada en el primer trimestre es un fuerte predictor de partos pretérminos, cuando su valor es mayor a 7.7% en el primer trimestre.
Entonces, en estos casos, la incidencia de esta complicación se aumenta en aproximadamente el 40%. Entonces, hay que estar atentos a lo que es el valor de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Valores mayores a 7.7 es predictor de partos pretérminos. También hay evidencia que nos podemos apoyar en el uso de corticoides en los embarazos en menores de 34 semanas de gestación. La aplicación de los corticoides como esquema para la maduración pulmonar no hay contraindicación en las mujeres con diabetes gestacional, pero incrementa hasta en un 40% los requerimientos de insulina, sobre todo en mujeres con diabetes pregestacional. Y aquí se recomienda utilizar bloqueadores de los canales de calcio para realizar lo que son tocolisis. Y está contraindicado los betamiméticos. Igual para tocolisis como la terbutalina, la ritodrina. Entonces, ¿cuáles son los cuidados durante el parto? Aquí es importante vigilar cuidadosamente lo que son los niveles de glucosa, ¿no? Y se hace un control cada hora, que deben estar estos valores de entre 70 y 120 miligramos por decilitro. También se debe vigilar. Bueno, esto ya les dije, entre 70 y 120 litros. Y se puede dosificar la glucosa cada 30 minutos si se usa anestesia general. ¿Ya? De manera práctica, lo que se indica aquí en esta lámina, ¿no? Se puede hacer una infusión de dextrosa en agua al 10% en 500 ml, ¿sí? A pasar a 100 mililitros por hora en bomba de infusión. O se puede hacer una infusión de insulina intravenosa en sus dosis de 2 unidades internacionales hora, si es que la glucosa está por encima de 120 miligramos por decilitro. ¿Sí? A 50 unidades internacionales de insulina regular en 50 ml de solución salina al 0.9% y pasar a 2 ml por hora con bombas de infusión. Y el ajuste, ¿cómo se va a hacer? El ajuste se va a hacer para mantener una glicemia entre 70 a 120. Entonces, si la glicemia es menor a 70, vamos a disminuir la dosis de insulina desde 1 unidad internacional hora hasta 0.5 unidades internacionales por hora. Pero si la glicemia es mayor a 120 miligramos por decilitro y no baja, lo que vamos a hacer es incrementar la dosis de insulina en infusión, ¿no? A 0.5 unidades internacionales hora. Y luego ya del alumbramiento se va a disminuir la dosis de insulina a un mínimo de 0.5 unidades internacionales por hora. Esto durante el parto. Y los cuidados postnatales. Bueno, aquí lo que se recomienda es primero hacer una reclasificación a todas las pacientes que cursaron con diabetes gestacional o que tuvieron intolerancia a la glucosa a partir de la 6ª semana posparto o al final de la lactancia. ¿Cómo? Con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, como ya sabemos, de 75 gramos, ante el riesgo de que pueden generar diabetes, ¿no? Y si el resultado es normal, esto se va a repetir la prueba cada año. Ahora, si las mujeres con intolerancia a la glucosa, al igual que aquellas que retornaron a la normalidad, deben ser advertidas de que tienen un riesgo muy elevado de desarrollar diabetes gestacional en embarazos subsecuentes o de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en algún momento posterior de su vida, habíamos dicho entre 5 a 10 años posterior.
y recomendarles que este riesgo puede reducirse consumiendo una dieta balanceada, manteniendo un peso adecuado e incrementando sus niveles de actividad física. Es importante hacerles igual la referencia a lo que es la consulta con el nutricionista para que les brinde el seguimiento, educación y orientación sobre todo en lo que es la alimentación. Lo que ya habíamos hablado, que hasta el 70% de las pacientes que desarrollan diabetes gestacional pueden evolucionar a diabetes mellitus tipo 2 en un lapso de 6 a 10 años. Y antes de utilizar anticonceptivos, la paciente diabética debe recibir una valoración inicial que incluya control de peso, control de la presión arterial, control de la glucosa por medio de la hemoglobina glicosilada y el control de la glucosa capilar o glicemia sérica y función hepática y renal. Todo eso en el control o en el cuidado postnatal. Eso, no sé si tienen alguna inquietud. Hemos tratado de resumir lo más importante de esta guía clínica. No sé si tienen alguna inquietud. Buenas noches. Buenas Eh, noches. en pacientes diabéticas, ya que aumenta el riesgo de paso pretérmino, ¿sería necesario de hacer la modulación pulmonar a estas pacientes? Sí, sí, eso habíamos dicho, que no, que se puede hacer, ¿no? Se puede ocupar el esquema regular para maduración pulmonar, no está contraindicado. Y lo que habría que cambiarle es al tratamiento con insulina si es que no está la paciente con este tratamiento. Ya, Ujú. muchas gracias. Bueno, algo. Buenas noches, una pregunta. Cuando ya tenemos un diagnóstico con la glucosa de 94 en una primera valoración, ¿tenemos que hacerle una segunda glucosa o ya con esa primera glucosa sería el diagnóstico de diabetes gestacional? A ver, primero habíamos dicho que debemos determinar el riesgo, si es que es un riesgo moderado o un riesgo alto. Entonces, si es un riesgo moderado, hacemos únicamente la prueba de tolerancia a la glucosa a partir de las 24 a 28 semanas. Pero si es un riesgo alto, y ahí sí, si el nivel de la glucosa está por encima de 92, tenemos que hacer la prueba de tolerancia a la glucosa y dependiendo de los valores máximos determinamos si es diabetes gestacional. Diabetes gestacional. Habíamos dicho que los valores en el riesgo moderado, alto, perdón, si es que se encuentran entre 92 a 126, ya diagnosticamos como diabetes gestacional. Al- Disculpe, ¿qué anticonceptivos podríamos utilizar en estas pacientes diabéticas si están controladas? el- o sea, no hay contraindicación de los anticonceptivos. Los anticonceptivos siempre y cuando la paciente esté controlada, los anticonceptivos se los puede utilizar tal cual indica la normativa, no hay contraindicación. Siempre y cuando, lo que les decía, ¿no? Hay que controlar el peso de la paciente, los factores de glucosa, que tenga un buen funcionamiento renal, hepático, y según eso administramos el anticonceptivo que requiera la paciente. Ya. Disculpe, ¿qué es de cierto que los anticonceptivos aumentan de peso? ¿Qué le diré? Bueno, estudios como tal, yo no los he revisado, no sé la verdad si es que haya. Pero como les decía, este es un tratamiento o el manejo es integral, entonces ahí ya iremos valorando de acuerdo al peso de la paciente y ya lo que el médico ginecólogo, porque esto es ya de especialidad, debería ver la mejor opción, ¿no? Y al que la paciente también se adapte. Ya, gracias. Alguno, Doctora, buenas buenas noches. noches. Una pregunta. Al momento de realizar la maduración pulmonar en la madre gestante diabética, ¿la administración de la betametasona es la misma que en la Sí, paciente que recibe la glucosa? sí, ¿No hay cambio en el horario? no.
es la misma, el manejo es igual. Ujú. Únicamente lo que se cambia, según la guía, indica que hay que hacer el cambio a insulina, a las dosis recomendadas. Se dice que el abetametazono aumenta los niveles de glucosa en las diabéticas. ¿Qué consideración? ¿Usted qué opina? Sí, sí es cierto, aumenta los niveles de glucosa y hay estudios de eso. Y es por esa razón que la guía indica que se debe cambiarle a la insulina. No podemos seguirla manejando solamente de pronto si es que ella está solo controlada con la dieta. Entonces no podemos, eh, si es que se viene un parto pretérmino, no podemos manejarla únicamente así, sino administrar la insulina a las dosis que habíamos dicho, ¿no? Para la administración de metformina y de insulina, ¿cuánto de glucosa debemos tener? El valor. Ya. Bueno, depende de la paciente. O sea, el tratamiento es individualizado. Yo no le puedo decir con tal valor a tal valor vamos a administrar metformina o insulina. Ya depende de la paciente. Puede ser que a ella le podamos controlar únicamente con tratamiento no farmacológico, con una dieta balanceada, con ejercicio, podemos controlarla. Pero en caso de que no se dé esto, entonces empezamos con metformina. Si la paciente no mejora, entonces vamos al siguiente paso que es la insulina. O sea, ya depende de cada paciente cómo ella vaya evolucionando. Pero siempre el valor menor de 92, si no ya hacemos el siguiente proceso. Claro, si es que no, es que si es menor de 92 ya, o sea, no podemos decir que es diabetes gestacional. No, no, si recuperamos la glucosa menor de 92 mediante ejercicio y mediante la dieta, pero si en un tiempo no recuperamos, ahí sí ya Claro. entraríamos de metformina. Así es. Justamente les indicaba que hay que valorar todo tratamiento hay que valorar más o menos entre 2 a 4 semanas. Vamos viendo cómo ella va evolucionando. Ujú. Disculpe, ¿qué consideraciones debería tener al realizar una cesárea a una paciente diabética? ¿Qué complicaciones podría haber? Complicaciones como tal, en una paciente diabética podemos de pronto, puede ser que haya dificultad en el proceso de cierre de heridas, ¿sí? Por el mismo proceso de diabetes, pero más bien está indicado, ¿sí? Porque es más complicado que una paciente pueda, una paciente al momento del parto normal tenga trauma tanto ella como el feto, ¿no? Desgarros en el tema, en el canal vaginal y el neonato, ya en este caso, traumas de, sí, trauma en lo que es de hombros, hay fracturas, pero creo que la única complicación en la diabetes gestacional, como es, perdón, en la cesárea es la que le digo, ¿no? Que de pronto se dificulte el proceso de cicatrización, más no hay otra complicación. Igual la manejaría normalmente, ¿no? Claro, igual. Con la hidratación y la medicación. Igual, la analgesia igual, o sea, no hay contraindicación. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, dígame, buenas noches. Mire, mi pregunta es esta, porque cuando nosotros nos expusieron de la guía de práctica clínica de diabetes, los factores de riesgo, tantos medios como altos, no se determinaba si era I o más, porque riesgo alto es ser latino, ser ecuatoriano. Ujú. Entonces, todas nuestras pacientitas entran en riesgo alto. O, acláreme, es ser latina más IMC mayor de 30, la liposuria, el síndrome de ovario poliquístico.
No, es cualquiera de ellos. Y está bien lo que usted dice, compañero. O sea, prácticamente nosotros por el simple hecho de ser latinas ya entramos dentro del riesgo alto. Ujú. Ya, entonces, porque, por ejemplo, hoy tuve una embarazada de 9 semanas con una glicemia de 93. Ya, Entonces, digo, es diabetes gestacional para referirle al especialista. así es. Así es, ¿no es Ujú. cierto? Ya, ya, porque me estaba confundiendo entre que se queda en riesgo medio o el riesgo alto es ser latina más otro No, factor. no, 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 es es uno, ya, gestacional o del mismo. sí, uno de ellos, o sea, de cajón nosotros ya somos riesgo alto. Sí, Claro, entonces a mi paciente diabética y yo le refiero al especialista, ¿no es así cierto? es referida Me estaba confundiendo. Gracias, ya, doctora. mi doctora. Disculpe, ¿qué valores debería manejar para tener un embarazo adecuado en la diabetes gestacional? ¿Qué valores de glicemia? Por debajo de 92 miligramos por decilitro. Y si es diabética, igual, por debajo O de sea, 92. sí, lo óptimo es que esté en el límite inferior 92. Y si la manejamos por debajo de 92, mejor, ¿no? Ujú. Ya, gracias. ¿Alguna otra inquietud que tengan? ¿No? Ya, les agradezco, compañeros. Nos vemos la próxima charla. Señores profesionales, como ustedes saben, la clase será subida con el material que nos proporcionó la doctora. Nada más, que tengan una buena noche. Les agradezco bastante por estar aquí en la clase. Nos veremos el día jueves. Muchas gracias. Listo. Pasen bien. Esperen un ratito, no le saque. Ay, sí,